de los investigadores e investigadoras y aquí estamos desgranando esta apasionante noche que tiene en la Universidad de Zaragoza uno de sus puntos neurálgicos. En una de las sesiones que componen el programa de Ciencia en Directo tenemos una conferencia con un título que nos plantea una pregunta interesantísima. ¿Dirigen las lenguas nuestra mente? Dicho de otro modo, ¿tiene algo que ver nuestra manera de pensar o de actuar según cuál es nuestro idioma natal? Las respuestas las tienen quienes componen el grupo de investigación PESILEX del lenguaje y cognición. Entre estos investigadores e investigadoras está Iraide Ibarretxe Antuñano. Iraide, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Paco. Buenos días, encantado de saludarte, Iraide. Oye, vaya pregunta, fíjate que de la nómina de investigadores, de temas, de ponencias, de charlas, es apasionante, pero ha sido leer esta pregunta y hemos dicho, tenemos que hablar de este asunto mañana en la radio. Bueno, vamos a ver, ¿tiene que ver el idioma que hablamos con nuestra manera de actuar, de movernos, Iraide? Bueno, yo no sé si con la manera de actuar o de movernos, pero desde luego sí que tiene que ver, o sí que, por lo menos esa es la hipótesis, nos ayuda a tomar una perspectiva y a fijarnos, a recordar y a juzgar cosas que vemos, ¿no?, todos los días de maneras diferentes. Esa es un poco la idea. O sea, por ejemplo, los conceptos de movimiento y de espacio son universales, todos los tenemos, pero ¿las lenguas pueden definir en nuestra mente estos conceptos de forma diferente? Mira, yo siempre suelo poner un par de ejemplos y, si me permites, lo hacemos ahora aquí con todos, contigo y con los oyentes, ¿no? Dime qué tienes a la parte derecha, a tu mano derecha. Ahora mismo estoy con un bolígrafo en la mano derecha. Un bolígrafo en la mano derecha, ¿no? Sí. Fíjate, si yo te pregunto ¿dónde está el bolígrafo?, tú me dirías está en la mano derecha. Sí. Pero si yo estuviera enfrente de ti sentada, para mí estaría a la izquierda. Sí. Ya hemos cambiado de perspectiva. Y eso, fíjate tú, solamente trabajando con una lengua, con el español. Si yo te preguntase ahora, ¿sabes decirme dónde está el norte, el sur, el este o el oeste? Ahora mismo sí. Sí, fíjate, esto sí. El norte lo tengo enfrente. El norte lo tengo enfrente, sí. ¿Dónde está el bolígrafo colocado? ¿En el norte tuyo, en el sur tuyo, en el este o en el oeste? En el este. Claro. Fíjate, todas estas operaciones, nosotros en español, por ejemplo, nos fijamos mucho en la perspectiva de dónde estamos colocados, ¿no? Si está cerca o lejos. Pero hay muchas lenguas, por ejemplo, que lo único que se fijan es en los puntos cardinales. Y da igual que yo esté sentada enfrente de ti o a tu lado o detrás, para mí el bolígrafo siempre va a estar situado en el mismo punto cardinal, porque organizo, ¿no?, el espacio de esa manera. O en otras culturas, por ejemplo, pues no sé, si viven en unas montañas muy altas y luego tienen, ¿no?, por ejemplo, en islas, y tienen luego el mar, pues todo su mundo espacial lo organizan arriba de la montaña o al lado del mar. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no?, que todos vemos y nos movemos en el mundo de la misma manera. No es que tengamos el cerebro distinto ni nada, pero focalizamos, no prestamos atención en aspectos distintos. Vamos a dar un paso más. ¿El idioma con el que hemos aprendido a escribir y hablar nativo influye también en nuestra manera de pensar, de llegar a conclusiones? Sí, bueno, más que el que hemos aprendido a escribir, que eso es algo, como bien has dicho, aprendido, ¿no?, y no es natural, por así decirlo. No hay que olvidar que ahora parece que todo el mundo sabe escribir, ¿no?, pero la mayoría de las lenguas no han sido nunca escritas, ¿no? Sí que influye, ¿no?, en la lengua nativa nuestra. De hecho, cuando aprendemos una segunda lengua, transferimos algunas de estas maneras, ¿no?, de ver el mundo, si se quiere, a la lengua que estamos aprendiendo. Hay estudios, algunos hemos hecho nosotros, pero también otros laboratorios, donde, por ejemplo, se sabe que cuando uno tiene que expresar emociones, por ejemplo, o ve o lee, ¿no?, palabras sobre emociones en una lengua que, aunque domine muy bien, no es la suya, su reacción física, ¿no?, su reacción emocional es diferente a si las lee o las oye en su lengua nativa, ¿no? Y en las cosas que, por ejemplo, en el ejemplo que te he puesto yo, hay varios estudios de los que, bueno, dependiendo de
de cómo organices el espacio, pues te salen, ¿no?, por así decirlo, tus estructuras, tus maneras de focalizar en lo que ves, de tu lengua nativa y no de la lengua que estás aprendiendo, ¿no? Y eso a veces no nos damos cuenta porque estamos hablando muchas veces de estructuras que son gramaticalmente correctas, pero simplemente no reflejan en lo que se fijan los hablantes nativos de esa lengua, ¿no?, que estamos aprendiendo. Claro, no es decir lo mismo, o no es lo mismo decir, aunque en el fondo sea lo mismo, me explico, Sí. que un alemán diga cuánto te quiero, o que lo diga un italiano, o que lo diga un español, ¿no? Es decir, parece que va, el propio idioma parece que va hasta con su personalidad, con su filosofía, ¿no? Ahora hablamos de los segundos idiomas. Vamos a conocer, a ver, conocemos varios idiomas, ¿no? Conocemos varios idiomas y seguimos aprendiendo lenguas. Esta es una asignatura pendiente que tenemos en nuestro país, pero bueno, ahí estamos. ¿Cómo influye eso en nuestra mente? Un segundo idioma, un tercer idioma, el aprendizaje de las lenguas. En la mente, yo creo que, claro, yo no voy a meter en si tiene algún tipo de ventaja, ¿no?, cognitiva, porque ese es un tema además que está muy candente, si los bilingües o multilingües tienen ventajas cognitivas sobre otros hablantes. Yo creo que toda persona que ejercite el cerebro, ¿no?, el músculo del cerebro, haciendo diferentes actividades, va a tener ventajas, ¿no? En el caso que te puedo decir es que cuando uno empieza a trabajar en diferentes lenguas, su lengua nativa también se ve afectada. Es decir, lo que se sabe últimamente, ¿no?, de trabajos sobre bilingüismo, es que el hablante monolingüe, ¿no?, el que tiene solamente una lengua, yo qué sé, el inglés, y un hablante monolingüe de japonés, y menciono estas lenguas porque se han hecho varios estudios, ¿no? Si tenemos a un japonés que habla y que se va a vivir, por ejemplo, a Estados Unidos durante un tiempo, lo que va a pasar es que ese japonés que él habla de forma, se supone que nativa, va a dejar de ser exactamente igual que el que hablan, por ejemplo, pues una persona que solamente japonés en Japón. Y es que lo que se sabe es que las personas multilingües lo que hacen es coger todas esas estrategias que les sirven, por así decirlo, para las lenguas en las que se tienen que comunicar, ¿no? Esa es un poco la idea. Y también algo que parece que suele hacer es que cuando trabajas con diferentes lenguas, ¿no?, cuando tú de forma incluso nativa, ¿no?, trabajas diferentes lenguas, pues por ejemplo te fijas más en todos estos aspectos y tienes como más atención, eres más rápido al tomar ciertas decisiones, sobre todo de prestar atención y cosas así. Los idiomas. Bueno, porque claro, siempre nos han dicho los profesores que tenemos que pensar en esa forma de pensar que tienen, pues no sé, pues los ingleses. Es decir, que no podemos aplicar la misma estructura que tenemos mental en nuestra cabeza a la gramática inglesa o la gramática de tono, ¿no? Y según cómo sea nuestro idioma, ¿prestamos atención a unas cosas u otras según si están definidos en esa lengua? Sí, esa es un poco la idea, ¿no? Esto es un poco lo que se llama relativismo lingüístico, y lo que parece es que cuantos más recursos lingüísticos, es decir, más estructuras gramaticales, más vocabulario, ¿no?, tenga una lengua, ¿no?, ofrezca una lengua a sus hablantes, pues posiblemente esos hablantes se fijen más en esos aspectos a la hora de describir, ¿no?, el mundo que les rodea. Entonces, no se trata de que en lenguas que no tengan esas estructuras no puedan hablar de lo mismo, pero a lo mejor su atención no es igual, ¿no? Es un poco, por ejemplo, si nosotros en español, ¿no?, tenemos que poner, pues yo qué sé, el género, ¿no?, el masculino, el femenino, pues siempre vamos a estar casi de manera inconsciente fijándonos en esos aspectos. Y si tenemos pues no sé, que dividir, ¿no? Por ejemplo, nos dan una serie de imágenes y nos dicen que tenemos que dividirlas en grupos, pues posiblemente muchas de ellas tengan más afinidad, nos fijemos más si son femeninas o si son masculinas, ¿no? Si en vez de eso, en una lengua tienen otro tipo de distinción, tienen, no sé, pues 6 tipos, ¿no?, de categorías, dividirán y se fijarán en esos aspectos, ¿no? Eso es un poco también lo que parece. Claro, pero no podemos decir que, no sé, que los japoneses o los ingleses son los mejores en algo gracias a su idioma, o los españoles, o los italianos, no.
Que va, no, eso es una gran falacia, ¿no? Todos somos exactamente iguales. Nosotros como personas, es decir, el cerebro y toda nuestra parte biológica, por así decirlo, pero es que las lenguas también son todas iguales, es decir, el que uno no tenga un recurso lingüístico no significa, específico, ¿no? No significa que no pueda describir esa realidad. Por ejemplo, lo que he dicho yo de, pues no sé, el masculino y femenino, en inglés no hay, pero pueden decir perfectamente hombre, mujer, o decir, mira, ese animal, el género que tiene es masculino, y ya está, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Los procesos así físicos, por así decirlo, ¿no? Cognitivos, son exactamente los mismos. Lo que pasa es que los dirigimos en diferentes aspectos. Esa es un poco la idea. Es muy interesante. Podríamos ir hablando, yo preguntando y tú respondiendo, ya que vivimos en tiempos distópicos. Bueno, lo de hoy hace un año era era una distopía. Hoy ya no, hoy ya es una realidad, pero pongamos uno sobre la mesa muy interesante. ¿Cómo sería la humanidad? ¿Cómo sería la humanidad si solo hubiese existido un idioma? ¿Sabes lo que pasa? Que eso es imposible. Quiero decir, las lenguas son seres vivos, ¿no? Y van evolucionando. Entonces, aunque hubiese habido en algún momento, a lo mejor, quizás, ¿no? Posiblemente hubiese habido solamente un idioma, al pasar el tiempo estaríamos igual que hoy. Y de hecho eso se ve, por ejemplo, es un caso que yo suelo mencionarlo mucho con lenguas, por ejemplo con el esperanto, ¿no? Que se trataba de que hubiera con unos fines muy, muy buenos, ¿no? El comunicarnos todos. ¿Qué ha pasado en 100 años? Pues que ahora hay variedades dialectales del esperanto. Entonces, yo creo que es una utopía, no sé si llamarlo, ni siquiera distopia, ¿no? Yo creo que eso es algo que, por la propia naturaleza, ¿no? Del ser humano y lo que ocurre, y este instrumento que tenemos tan importante de cognición y comunicación, vamos a tender siempre a que con el paso del tiempo esa única realidad se separe. Y es más, a veces se suele decir, ¿no? Que con una lengua nos entenderíamos mucho mejor, pero si a veces hablamos, no sé, la misma lengua o la misma variedad dialectal y no nos entendemos. Entonces... Sí, es cierto, sí. Ese ejemplo es muy válido, y a veces tenemos incluso 2 y 3 lenguas, por si nos entendemos con una, entendernos con otra, y tampoco nos entendemos. Sí, tampoco nos entendemos, sí. Voy con la última. Has hablado del esperanto. Bueno, cuando una lengua va desapareciendo, cae en desuso, y aquí, por desgracia, tenemos un buen ejemplo. El aragonés es una lengua que está a punto de desaparecer, en peligro de desaparecer. Se está trabajando mucho para conservarla, pero bueno, cuando una lengua cae en desuso, ¿se pierde también una manera de pensar o de actuar físicamente? Pues sí, ¿no? Porque las lenguas, y eso los antropólogos y antropolingüistas, por así decirlo, lo tienen muy claro, ¿no? Una lengua, yo acabo de decir que ofrece una cosmovisión del mundo, ¿no? Es un saber riquísimo. No solamente porque haya palabras distintas, sino porque te enseña cómo se pensaba en ese tipo en ese grupo, ¿no? de personas. Entonces, cuando desaparece, no es solamente que, bueno, ya no hay hablantes, ¿no? Es que toda esa sabiduría que transmitía la lengua, pues se va con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que a veces yo también como yo también trabajo, ¿no? con lenguas así minoritarias y desde el punto de vista de este tipológico, yo en clase suelo decir que cuando desaparece una lengua es igual que cuando se parece cualquier otra especie animal. Se pierde, y de hecho las lenguas se están perdiendo y están desapareciendo a pasos más agigantados que cualquier especie animal o vegetal, ¿no? Y es una pena porque eso lo que reflejan, ¿no? Esa cultura y ese saber popular en este caso ya de miles de años, pues simplemente se va. Se va. Bueno, es apasionante, como digo, y no dejaríamos de hacer preguntas. Eso es lo que hacen en el grupo de investigación SILEX de lenguaje y cognición en la Universidad de Zaragoza. Se hacen preguntas y saben encontrar las respuestas. Su charla esta tarde a las 6 de la tarde por el canal de YouTube de esta noche de investigadores de la que estamos hablando. No sé si su charla va a ir sobre esto o yo me he ido mucho de la cabeza haciéndole preguntas que igual no tienen que ver con la charla. No, 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 no,
Bueno, todo va, ¿no? Y además como lo que estamos presentando es la investigación del grupo, pues yo creo que ha ido tocando todos, ¿no? Todos los, desde las lenguas minoritarias de Aragón, ¿no? Como el aragonés y catalán, hasta los aspectos más de cognición. La charla va un poquito más en lo que, por el ejemplo que hemos empezado de decir, ¿no? Derecha e izquierda, y un poquito también con aspectos de adquisición y también aspectos reales, ¿no? De por qué es lo que a pie de calle, ¿no? Por así decirlo, el hecho de que nos fijemos en una cosa o en otra cuando describimos el mundo, ¿qué consecuencias tiene? Es un poquito así, la charla. Pues nos vemos esta tarde a las 6 de la tarde por YouTube. Ahí estaremos. Gracias, Ireide Ibarretxe Antuñano. Un saludo, buenos días. A vosotros, buenos días.